No hay problema. Tenemos tiempo. Yo he estado viendo material para el próximo trabajo que tienen que hacer. Tengo 9 eh, que son artículos, ¿ya? Aparte, digamos, de un cuestionario que van a tener que hacer. Entonces, sería el cuestionario, después sería un artículo y después el último, el trabajo final, ¿ya? Profesor, disculpe, tengo una duda yo con el tema del foro. Yo tengo o sea, las preguntas respondidas, las tengo en un Word, pero mi duda es dónde las tengo que enviar, porque veo que algunos las están poniendo como en el comentario de otro compañero, Es que y foro debate. después las Sí, pues. suben, otros dijeron que lo eh, habían subido como archivo, entonces, se van incluyendo ahí en el foro, ¿ya? Van respondiendo a los otros compañeros, usted pone, si quiere le responde, si quiere no le responde, no. Usted pone su opinión ahí, ¿ya? ok, Pero no se envían a ningún lado, ya. ¿ya? Ya, tenemos, también le cuesta lo del foro, ¿ya? Pero van respondiendo ahí mismo, si el foro se trabaja ahí mismo en la plataforma, ¿ya? Así que no se preocupen, ¿ya? Ya se van a ir adaptando ya. Ya, como les digo, entonces tenemos algunas cosas que vamos a ir viendo. Entonces, yo les dije la otra vez que íbamos a ver hoy día un tema que se llama el aula silenciosa, eh, que no tiene que ver con el aula silenciosa eh, que señalaba, digamos, otra compañera de usted en el colegio, ¿ya? En el sentido que había que mantener el orden y los estudiantes pequeños debían, sino que debían escuchar, ¿no es cierto? Estar atentos, cosa complicada para niños que son tan eh, dinámicos ellos, ¿no es cierto? Es difícil mantenerlo. El Liceo Manuel de Salas, ¿ya? Eh, que es el Liceo Experimental de la Chile. Ellos han hecho algunos experimentos, por supuesto, ¿ya? Y uno de ellos era alargar el horario de recreo, ¿ya? Ya no recreo tan cortito, sino que recreo más largo. Y en eso están, pues, a ver cómo funciona eso para que el niño llegue más, los niños lleguen más tranquilos a la sala, o sea, se desahoguen, boten toda su energía jugando afuera y después llegan a la sala, digamos, más tranquilos. No sé si van a llegar más tranquilos, van a llegar más cansados, si se van a quedar dormidos, no sé cómo va a ser, pero vamos a ver qué es lo que dice. Aquí nosotros estamos hablando del aula silenciosa en el sentido que hay varios autores que han trabajado eso, acerca de este tema, ¿no es cierto? Acerca del silencio que invade un poco las salas en la actualidad y, y, y bueno, y han emitido, digamos, su opinión, han hecho su reflexión con respecto a eso, por qué está pasando, ¿ya? ¿Cuál es la razón, ¿no es cierto? ¿Por qué el aula ahora eh, difiere un poco de las aulas que existían antes, donde había mayor comunicación, mayor diálogo, mayor debate? ¿Ya? Y ahora lo que encontramos, ¿no es cierto?, un aula donde el estudiante eh, no comunica. ¿Ya? Bueno, ahí hay varias también teorías y a lo mejor porque eh, es un problema de falta de lenguaje, falta de habilidades dialógicas ya de los estudiantes, eh, o también puede ser, digamos, la forma en que se imparte la clase. ¿Ya? Eh, bueno, hay varias razones y justamente lo que me gustaría que viéramos hoy día, cómo lo están planteando, digamos, en la discusión en la actualidad. Yo estoy suscrito a una página, ¿ya? De debate de varios académicos, ¿no es cierto?, que son españoles, ellos son, eh, o sea, hay un blog bien interesante que ustedes lo van a ver después ahí cuando yo les pase los textos, cuando tengan que hacer el otro trabajo. eh, donde se debate muchas cosas con respecto a la universidad, ¿ya?
temas relacionados, ¿no es cierto? Como por ejemplo, eh, la importancia de promover la innovación docente en el profesor universitario, el papel formativo de la universidad ante las nuevas tecnologías, el ausentismo en universitario, que es un problema, digamos, que está ocurriendo mucho también, porque ¿para qué voy si lo tengo todo en internet? ¿Ya? Los contenidos como eje de la enseñanza, el papel del docente en la universidad online. Yo justamente ahora estoy terminando un artículo que tengo que escribir ahora para un libro que se va a publicar en la Universidad de Guadalajara sobre la tutoría investigativa ya online. Y me está gustando mucho cómo está quedando, está bien. Ya es una investigación y por lo tanto hay datos. Se utilizó un instrumento, es una investigación mixta, ya tanto quali como quanti. Y hay datos bien interesantes en base a la experiencia, digamos, de una universidad, en este caso la Universidad Gabriela Mistral, que tiene un programa que se llama la Ruta de la Investigación, ya que todos los estudiantes tienen que pasar por cierta cantidad de cursos que los va a ir preparando después para hacer su trabajo de grado, trabajo de tesis. ¿Ya? Eh, Después tenemos, ¿no es cierto? Hay otro tema que me parece súper interesante, que es María del Mar Camacho, ¿no es cierto? Que se llama Me falta fe en mi alumno, ¿ya? Me falta fe en mis alumnos, que es un poco, ¿no es cierto?, la crítica al profesor que no cree mucho en los alumnos, ¿ya? Que no van a poder salir adelante con los contenidos, ¿ya? También es un tema interesante. Eh, los otros temas, ¿saben los docentes alinear los contenidos que impartimos? ¿Ya? Eh, Teoría y práctica, digamos, en la universidad, y lo otro es sobre ya universidad online, ¿ya? Que es lo que he estado trabajando este último tiempo. Entonces hay varios temas que va a ser el tercer trabajo que van a hacer ustedes. El segundo trabajo es más relajado porque simplemente ustedes van a llenar un cuestionario. Este es un trabajo individual. ¿Ya? Y van a tener que llenar un cuestionario. Los que son docentes les va a ser más fácil, los que no son docentes van a tener que ponerse en lugar del docente, imaginarse. Vamos a tratar de imaginarnos de repente que somos docentes los que no están dando clases, eh, y ponerse en la situación, digamos, cómo resolvería, digamos, ciertas cosas, pero bueno, todos estudiaron, ¿ya? Todos estudiado en la universidad, entonces hay preguntas que están relacionadas, digamos, con eso. Y como digo, el tercero ya va a ser un trabajo que yo les voy a pasar un texto de 3 páginas y ustedes tienen que exponerlos, ¿ya? Tienen que hacer una exposición con un PPT, ¿ya? Y exponerlo y van a tener 7 minutos, 8 minutos, digamos, para exponer las ideas principales del autor, ¿ya? Esa es la idea. Y después ya tendríamos el último trabajo, que es el ensayo final, ya acerca ya prácticamente casi todo lo que hemos visto en este caso en clase. Vamos entonces con ¿hay alguna otra pregunta con respecto al trabajo que están haciendo de Esteban Vara y Derrida? ¿No? Ya. Entonces, Profe, yo tengo vamos. una duda. Después de este trabajo que se envía hasta el 26, si no me equivoco, hacemos la presentación. No, tienen que hacer el cuestionario, Ah, ya. Ok. claro. Ahí hay un cuestionario, ¿no es cierto?, que ustedes van a hacer eh, que tiene que ver con este tema de ahora, pues, ¿ya? Y ahí son 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones. La experiencia propia, emoción y clima, práctica docente, reflexión didáctica y una mirada crítica. ¿Ya? No hay que escribir tampoco tanto, simplemente, digamos, responder esas preguntas, ¿ya? Y no más de, yo creo que 250 caracteres o palabras, ¿ya? En cada una de las respuestas. Ya no necesitamos historias muy grandes, ¿ya? María Carolina. Sí, hola, buenas noches. A ver, pregunta, ¿el cuestionario es individual? ¿Sí? ¿La exposición con el PPT según un artículo también va a ser individual? No,
Ah, ese va a ser grupal. Sí, Ya. exactamente. Y el trabajo final, Grupal también, grupal también. Ya. ¿no? ¿Y las fechas, las tienes o las va a dar más adelante? Las voy a dar más adelante porque como vamos a ver este tema ahora, yo creo que la próxima semana, yo creo que podrían empezar a trabajar ya con el cuestionario, ¿ya? Ya. Muchas Y ahí gracias. tendríamos la segunda nota. Yo creo que Nosotros se lo tenemos, voy a enviar esta semana, ¿ya? Lo voy a preparar y ya dejar ya listo y preparárselo a ustedes para enviárselo, ¿ya? Y desde la próxima semana contamos ya las 2 semanas para que ustedes vayan trabajando. Los que lo vayan a entregar antes, lo entregan antes, por supuesto. Y ahí vamos a esperar un poco más, ¿no es cierto? Después que ustedes entreguen, ya ahí una vez que entregan a la semana siguiente, ya vendría el trabajo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un artículo que les voy a dar y la presentación que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Ahí nos vamos a tomar 2 semanas más o menos, ¿ya? Las presentaciones, porque tienen que presentar todos. Por eso van a hacer presentaciones que me la tienen que enviar, por supuesto, pero además tienen que hacer la presentación, pero tienen poquito tiempo, ¿ya? Una especie de pitch van a tener que hacer ahí, ¿ya? Lo más corto posible. Ya, vamos entonces a compartir. Alguien levantó la mano por ahí. Julio yo parece. levanté la mano, el 26 es la entrega del trabajo que estamos haciendo, del, del trabajo de Rida y ¿Sí? Ya. Sí, no hay problema. Desde ahora hasta el 26, ¿ya? claro. Sí, muchas gracias. Ya, no, no, sí, ahí yo me llega eso y después una vez que llegue comienzo a revisar el material. Acuérdense que me lo tienen que enviar el trabajo en Word, no me lo envíen en PDF, por favor. Ya, ya, vamos entonces con la presentación. Ustedes me dicen si se ve. Van a hacer un stand. Tengo una gatita aquí que me está molestando, mi gata. Bueno, no es mi gata, es gata de mi hija. Pobrecita que anda ahí. Lo que pasa es que tengo que operarla, entonces está. Lo único que quiere es cariño en este momento. A él le duele. No hay ningún veterinario por aquí. No hay veterinario. Póngalo en modo presentación, profesor, por favor. ¿Ahí está en presentación o no? ¿Mm? Ya, vamos a salir otra vez. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Oye, oye. Ya. Ya, vamos viendo esto porque, como les decía yo, que lo que me interesaba un poco, vamos a seguir viendo, por supuesto, temas de universidad después, ya más claramente lo último que hay. Eh, y como habíamos señalado, digamos, la vez anterior, y hemos visto el tema del aula silenciosa y qué es lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, fundamentalmente después de la pandemia. Yo creo que hay varias cosas que ocurren después de la pandemia. Yo creo que la pandemia de alguna manera no solo afectó a los estudiantes universitarios, sino que en general a todos los estudiantes, ¿ah? Y yo creo que, según algunos estudios, no solamente acá, sino que prácticamente en todo el mundo, hubo un cambio. Bueno, uno de esos cambios tiene que ver justamente con ya, yo creo que todo lo que tiene que ver, digamos, con las clases online, ya, todo el desarrollo de lo que son los entornos virtuales, todos estos programas, ¿no es cierto?, online que hay este último tiempo, que ya corresponden en algunos casos entre el 20, 30 o 40%, ¿no es cierto?, de la oferta académica que hacen las universidades en la actualidad, y que muchas de ellas están relacionadas con con el segundo título, la segunda profesión, ¿ah? Que también se ha escrito sobre eso. Creo que vamos a ver un tema sobre ese asunto del segundo título que están ahora
como desafío en este caso para los estudiantes. ¿Ya? Eh, entonces, en ese sentido, digamos, es interesante. ¿Ya? Ya, ¿qué es lo que se dice? ¿Ya? Bueno, la primera respuesta acerca del aula silenciosa, o la primera eh, opinión que hay, digamos, en algunos casos que yo lo he escuchado, ¿no es cierto? El tema, digamos, que los estudiantes no hablan porque son flojos, porque no les importa. ¿Ya? Eh, falta de interés, ¿ya? Eh, y por supuesto, ¿no es cierto? Claro, enfrentado en este caso, ¿no es cierto?, a la universidad, muchos de ellos primera generación, eh, que de alguna manera, ¿no es cierto?, castiga a las personas que hablan, ¿ya?, sin fundamento, ¿ya?, o que son ridiculizados, ¿no es cierto?, cuando tienen algún tipo, digamos, de pregunta, que a lo mejor eh, a veces no tiene que ver, digamos, con los contenidos de la clase, ¿ya?, o simplemente, digamos, no sabe o no entendió, digamos, lo que se está impartiendo, digamos, en ese momento, ¿ya? Eh, pero además también que era una característica muy común en la universidad, digamos, tradicional, ¿ya? O sea, las personas que de alguna manera no respondían cuando les preguntaba el profesor algo, eso significaba, ¿no es cierto?, una anotación baja, ¿ya? Una nota baja, digamos, inmediatamente. Eh, y eso, por supuesto, los ponía en una situación bastante complicada a los estudiantes que eh, algunos la aguantábamos. Yo creo que muchas veces a lo mejor ustedes, cuando estudiaron en la universidad, algún profesor le hizo una pregunta y ustedes no sabían absolutamente nada, ¿ya? Y eso significó, digamos, una evaluación mala, ¿ya? Inmediatamente, delante, digamos, de todos los estudiantes. ¿Mm? Eh, Entonces, hay algunos que dicen que esto, y especialmente, no solamente, digamos, de manera no solo presencial, sino que también, digamos, en lo que son los programas online, ¿ya? Dice que nosotros solamente vemos una pura parte más de todo esto, ¿ya? Que el silencio tiene que ver, ¿no es cierto?, que el síntoma más claro que hay, que tiene que ver, uno, en las clases online con las cámaras apagadas, ni siquiera una foto, solamente letras vemos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los apellidos que automáticamente, digamos, los da. O en este caso, ¿no es cierto?, cuando estamos de manera presencial, ya el estudiante que trata de convertirse en el aula casi una persona invisible, ya como así como que desaparecí, que no quiero que me vean, ya. Eh, y me pongo, digamos, al final en un rincón, ya. Eh, cosa que el profesor, digamos, no me vea lo suficiente y no me pregunte, digamos, ninguna cosa, ¿ya? Eso es unas cosas, pero dice que ese es lo que nosotros vemos así a grandes rasgos. Pero hay otras cosas más que hay que hacerse cargo, ¿ya? Que tiene que ver, digamos, con este juicio de pares, ¿ya? El terror a equivocarse frente a sus compañeros, dice, supera el miedo a la evaluación del profesor, ¿ya? O sea, más le tienen miedo, digamos, a lo que dicen los compañeros por este tema que tiene que ver, digamos, con las burlas, ¿ya? Que puede haber, ¿ya? El uno, ¿ya? O la mala evaluación, ¿ya? O la mala opinión de repente que puede tener un profesor con respecto a la respuesta de un estudiante que a lo mejor no estudió, ¿ya? O que no sabe simplemente, ¿ya? Y hay otros que plantean que tiene que ver con esto que se ha dado mucho, que es la ansiedad crónica post pandemia, ¿ya? Que tiene que ver con todo este tema de los efectos que tuvo la pandemia, ¿ya? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, asociado a lo que se plantea, ¿no es cierto?, entornos de incertidumbre, ¿ah? Ya veníamos de una incertidumbre desde hace mucho tiempo y la pandemia lo que hace es justamente agudizar más la incertidumbre. Muchos de ustedes se deben acordar que cuando
que comenzó la pandemia al principio y cuando nos mandaron a la casa, nosotros todos pensamos que en 2 semanas volvíamos y no fueron 2 semanas, fueron 2 años. ¿Ya? Y si uno de repente mira todo eso en la actualidad, fue mucho tiempo. ¿Ya? Fue mucho tiempo que estuvimos prácticamente confinados, como que hubo una pausa en general en nuestras vidas, ¿ya? Eh, y yo creo que todavía nos cuesta asumir, ¿no es cierto?, que fue un periodo muy largo, ¿no? Y que, por supuesto, provocó, digamos, muchos cambios eh, en general en la vida, en muchas cosas después que vino adelante, ¿ya? Que vino más adelante. Esa es una cosa, ¿ya? Y lo otro es la pasividad querida que dice, ¿no es cierto? Que dice que los jóvenes de ahora están más acostumbrados, ¿no es cierto?, a consumir en vez de construir, ¿ya? Tienen una relación pasiva con el conocimiento, cosa que nosotros no encontrábamos antes. Yo sé que en algunos casos hacían mediciones eh, del uso de la biblioteca en algunas universidades al principio, me acuerdo. Cómo era el uso de la biblioteca, de los textos que estaban en la biblioteca por parte de los estudiantes, en unas cosas que medía, me acuerdo, lo que era la CNA, ya ahora, que antes tenía otro nombre, ¿no es cierto? Eh, y medía, digamos, la cantidad, por ejemplo, de libros por estudiante que existían, ¿no es cierto? Las dependencias, los metros cuadrados que tenían que tener, ¿no es cierto?, una biblioteca. Y ahora eso ya no tiene que ver más con plataformas, ya hay otras cosas también, por supuesto, con bibliotecas mm, que tengan, digamos, espacios disponibles para que trabajen los estudiantes, especialmente ya trabajo en equipo, ya salas especiales para trabajar, digamos, los estudiantes cuando tienen que hacer, digamos, trabajo en grupo. Pero antes había mucho de eso, entonces ahora como que vemos menos estudiantes en bibliotecas ya de lo que veíamos nosotros antes. ¿Ya? Y lo otro es lo que se denomina, digamos, la sobreestimulación digital, ¿ya? Eh, que tiene que ver, digamos, con el uso de las redes sociales fundamentalmente. Entonces, eso de alguna manera es lo que podría explicar, ¿ya? Eh, lo que vemos nosotros de esta primera parte, ¿no es cierto? Pero hay otras capas, ¿no es cierto?, que de este iceberg que nos habla, ¿no es cierto?, que son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que están presentes, digamos, en este caso en los estudiantes. ¿Ya? No sé si ustedes creen que hay algo más aparte de esto. Profe, Ujú. de lo que usted está hablando sobre lo que era de las bibliotecas y esas cosas, ahora las bibliotecas han cambiado mucho el formato que tenían antes. Y eso también como que influye, o sea, imagínense, yo estudié cuántos años atrás y me tocó ir a la biblioteca de mi universidad, porque trabajo en la universidad, y era otro edificio. Sí, pues. Era otro edificio y para mí fue súper complejo acceder ahora a, a esa biblioteca nueva. Entonces, no sé si los estudiantes están disponibles para aprender en ese nuevo espacio. Yo creo que va por ahí también la cosa. Bueno, aparte de la pandemia que todo, bueno, en caso mío no fue encierro, todo lo contrario. Así que no viví una pandemia propiamente tal. Pero me llama la atención que esas indicaciones que dan ahora con lo nuevo que se está pasando en las universidades, no solamente como infraestructura me refiero, sino los espacios que están dando como las salas de clase y todas estas cosas que vienen ya Ujú. más interactivas, aún así estos niños no quieren aprender. O no desean participar, digámoslo así, porque aprender saben, o sea, o después uno habla con ellos fuera de la clase y ellos saben demasiado, incluso más que el propio profesor. Entonces, ahí como que es una cosa contradictoria. Sí, sí, yo creo que ha cambiado el aula y ha cambiado la interacción en el aula en comparación, digamos, con lo que era antes. ¿Ah? Sí, eso es verdad. Diana. Eh, doctor, yo estaba pensando que cuando comentas esto de la sobreestimulación digital, han habido estudios, esto como a modo de chisme, de neurociencias que hablan precisamente que
El éxito de las redes sociales es que mantienen cautiva la atención, ¿sí? Y con el paso de los años y el desarrollo de nuevas redes sociales, se ha visto que la atención de pasar de 15 minutos se está viendo en la nueva generación que no supera los 5 minutos. Entonces, mantener entretenido y atractivo una conversación con un grupo de estudiantes más de 5 minutos es muy difícil. A mí me resulta útil, por ejemplo, ponerlos en movimiento. O sea, menos mal mi materia lo permite. Yo soy supervisora de campo clínico y también de simulación clínica. Entonces yo los veo así como que están cabeceando, como que están empezando a mirar para otro lado y yo les digo, ya muchachos, cada uno va a empezar a darme contraindicaciones y entonces empiezo a jugar como con la atención de ellos. Pero sí, Ujú. se nota muchísimo el reel corto que te vende las redes sociales está impactando demasiado en esa capacidad de mantener la concentración. Claro. Bueno, y uno cuando ve las redes sociales y todas estas plataformas, o sea, pues todas son muy cortas, ¿ya? Eh, y pasamos inmediatamente, digamos, a otra historia, ¿ya? Julio, Lo que quería comentar yo, cómo ha cambiado la biblioteca, lo que era biblioteca en mis tiempos, muy antiguos, digamos, pues, donde había libros, biblioteca eran libros, ¿no es cierto? Unas damas que eran las bibliotecarias muy simpáticas, ¿no es cierto? Pero ahora hay una serie de, un montón de computadores junto con los libros, y yo observaba el otro día en la biblioteca de la universidad y en la UDALBA cómo nadie saca libros, o sea, a lo más están en los computadores. Entonces el papel de la biblioteca y el montón de espacio que hay ahí, ¿no es cierto? Y conocimiento, parece que tiene que cambiar la forma, porque no, ya prácticamente la gente no está sacando o se mueven muy poco los libros. sí, sí, sí. Alejandra, muchas gracias, Julio. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Lo que pasa también mucho el tema de que a veces no participan cuando uno está hablando o en clases, es el tema también de la sobrecarga académica, porque también pasa que están saliendo a veces de práctica y van a clases, están cansados. A mí me pasa que yo los libero a las 1 de la tarde y a la 1:30 tienen clases. Entonces, ¿en qué rato comen? ¿En qué rato toman agua? ¿En qué rato respiran? Entonces, yo me imagino al otro docente lo que le debe costar que esos niños tomen atención y participen. Porque ya van Claro. cansados de una jornada de 8 a 1, donde no paran tampoco porque es algo a veces clínico, entonces están para allá, para acá, tienen que hacer sus casos clínicos, entonces también influye bastante la sobrecarga académica. Lo que sí me llama la atención, que me parece muy positivo, es que están dando una semana de receso, por lo menos a los alumnos de enfermería. No sé las otras carreras, pero se siente la diferencia en la participación, porque estaban Claro. muy cansados, algunos una semana completa con pruebas de urgencia, otra cosa, y no me tomaban atención. Así de simple. Sí, Pero creo que, esta semana sí se sí, nota, sí, creo se que nota. toda esta semana para todas las demás, todas las carreras están con semana de receso, Sí, menos ustedes, porque ustedes son gente sí, fuerte, somos, gente ya eh, dispuesta al rigor, ¿ya? claro. Bárbara, Profesor, quería mencionar otro punto que se podía agregar al iceberg, que podía ser la falta de vínculo con el docente, que es una de las causas profundas por las cuales los alumnos a veces no participan o tienen este silencio estudiantil. sí, eso justamente tiene que ver, digamos, con una de las cosas que vamos a ir, porque que también se plantean, digamos, en esto, ¿ya? Que tiene que ver, digamos, la relación, cómo el docente de alguna manera, ¿no es cierto?, estimula la participación de los estudiantes, ¿ya? O sea, y aquí hay, por ejemplo, esta matriz de consecuencia involuntaria, que son cosas, digamos, que ocurren, ¿ya? O ese, acción bien intencionada, preguntar, ¿alguien tiene dudas? ¿Ya? Entonces, y el impacto que va a tener inmediatamente es que nadie va a decir nada, ¿ya?
por el temor que existe, ¿no es cierto?, a presentar duda, que la duda puede ser vista, digamos, como un sinónimo de ignorancia. Esa primera cosa. La otra, las clases 100% positivas, y aquí es lo que decía su compañera, pues, dice, una desconexión cognitiva automática a los 10-15 minutos. ¿Ya? Ya se desconecta a los 10-15 minutos, se desconectan todo esto. Ahora, todo esto de las pausas, de estos recesos que hay, esto se logró justamente durante el periodo de la pandemia. ¿Ya? Fue justamente las federaciones de estudiantes que, debido a la sobrecarga, porque lo que se hizo, se virtualizaron las clases solamente. O sea, eran lo mismo 3 horas pedagógicas que daba el profesor, digamos, y los estudiantes estaban en la pantalla, y eso por supuesto cansó demasiado y los estudiantes de alguna manera presionaron a las autoridades de las universidades, que comenzó la Chile, después la Católica, ¿ya? Las universidades privadas, algunas lo hicieron, otras dijeron que no, ¿ya? Y dar, digamos, estas pausas. Y estas pausas se legitimaron ya, con las clases presenciales, online, ya eso, prácticamente en todas las universidades hay pausas, ya, de una semana para los estudiantes, como para que se relajen un poco y no se sientan tan presionados, cosa que nunca había ocurrido antes, ¿ya? O sea, yo estudié en una universidad en otro país donde yo tenía que dar la prueba, tenía prueba para Pascua, ¿ya? El día de Pascua, el 24 de diciembre, ¿ya? Y estuve, me acuerdo, dando pruebas varias veces hasta las 11, a veces hasta las 12 de la noche, ¿ya? No. Pero ahora eso pasa, ¿ya? Ya, y la otra cosa, ahora te doy, María Carolina, la palabra, dice exigir participación de base, ¿ya? Dice, eso aumenta la ansiedad de rendimiento, a no existir confianza previa, y lo otro, ironizar sobre un error, ¿ya? Eso, ¿qué es lo que genera? Cierre psicológico permanente, y el estudiante ya no vuelve, digamos, a participar. María Carolina, dígame. Sí, era súper cortito. Esta semana de receso inicialmente se puso por una forma de prevención del suicidio en los estudiantes universitarios, Ujú. que en realidad sabemos que nos sirve mucho si es que tienen esta semana, y por lo menos en el caso de mi estudiante, a la semana siguiente, cuando vuelven, tienen inmediatamente 4 pruebas importantes. Entonces, el Claro, objetivo inicial, que era la prevención del suicidio, no se está cumpliendo tampoco. Eso. sí, sí, claro, claro, sí, eso. Bueno, ustedes saben lo que pasó en Lusacha hace poco, ¿sí? ¿Supieron? ¿Sí? Ya. ¿Cómo? ¿Qué Sí, pasó? pues. Se suicidó un estudiante de la FAE, si no me equivoco, en el edificio nuevo, creo que. ¿Ya? Bueno, y ocurre, y ya lo ocurrió en otros lados, en otras universidades también, ¿ah? Sí, no es un tema, no es un tema menor, ¿ya? Eh, pero bueno. Ya, ¿qué es lo que dice? Que aquí, por lo tanto, hay que hacer un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Ya, en el modelo tradicional, el estudiante desmotivado necesitaba, digamos, más información. Ese era lo que el consenso que había en general. Dice, el estudiante no participa porque él tiene muy poca información, hay que entregarle más información. Y acá, en la actualidad, ya, nosotros cuando hablamos ahora, ¿no es cierto?, el estudiante está desmotivado porque necesita sentirse seguro, ¿ya? Dice, la motivación no viene de técnicas didácticas brillantes, viene de un vínculo donde equivocarse no tiene costo social, la participación es un subproducto de la seguridad psicológica. ¿Qué opinan ustedes de esto? Preocuparnos, ¿no es cierto?, de generar, digamos, ese ambiente de seguridad, en este caso, de generar ese ambiente de seguridad en los estudiantes. ¿Ya? Me parece interesante igual. ¿Ya? Esta mirada, ¿no es cierto?, que plantean, digamos, algunos autores con respecto a lo que, para disminuir este silencio en el aula, ¿no es cierto?, generar esto de la seguridad, en este caso, en los estudiantes, esto que hay. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Ya? Eh, para que haya más participación, ¿ya? Para que esa aula silenciosa, ¿ya? Deje de ser silenciosa y se habla, digamos, de estos tres pilares. El pilar uno, cultura de vulnerabilidad, ¿ya? Normalizar la ignorancia
y transparentar la dinámica, como primera cosa. ¿Ya? El pilar 2, andamiaje de riesgo social, dice microparticipaciones y anonimato progresivo. ¿Ya? Y el pilar 3, el error como material y la inversión de la pregunta. O sea, trabajar, digamos, los contenidos justamente de alguna manera, ¿no es cierto?, con el error. ¿Ya? Ahí hay algunas cosas interesantes, ¿no es cierto?, que se plantean con respecto a eso para ir trabajando, ¿no es cierto?, con los estudiantes. ¿Ya? Em, por ejemplo, yo veía ahí, ¿no es cierto?, un ejercicio o debate que uno puede hacer, ¿no es cierto?, de repente sobre temas de, por ejemplo, de tecnología de la información, ¿ya? Y ponerle dos preguntas a los estudiantes, ¿ya? Pues, a ver, no, una pregunta, ¿ya? Pero con dos respuestas, ¿ya? Y ahí los estudiantes van debatiendo con respecto a eso y van argumentando, ¿ya? Por ejemplo, el uso de celulares, ¿ya? Tema que tiene que ver con tecnología de la información, de la educación. ¿El uso de celulares en el aula mejora el aprendizaje de los estudiantes? Entonces, dos respuestas le vamos a dar nosotros. Le vamos a dar la respuesta. Sí, mejora porque permite acceder a información al instante, usar estas aplicaciones interactivas y desarrollar competencias digitales que son necesarias hoy. El problema no es el celular, sino cómo se usa. Esa es una respuesta. Y la otra respuesta sería no, ¿ya? Porque genera distracción constante, reduce la atención sostenida y empeora la interacción cara a cara. Los datos muestran caída en concentración cuando los dispositivos, digamos, están presentes. ¿No? Y debatir con respecto a eso y que ellos asuman una de esas respuestas, ¿no es cierto? Que de alguna manera las dos tienen, uno las puede, o sea, las puede argumentar, ¿no es cierto? Pero que ellos las vayan desarrollando, ¿ya? Entonces uno puede trabajar, digamos, con eso, ¿ya? La otra cosa, la cultura de la vulnerabilidad, cuando hablamos de temas, digamos, de que darle seguridad, ¿ya? Dice normalizar ya el no sé. ¿No sé? Dice, y partir con esto, ¿no es cierto? Esta clase no saber es el punto de partida, no una vergüenza. ¿Ya? Profe, perdió un poco de volumen su micrófono. Ahora, ¿se escucha o no? Se Sí, escucha muy Sí, bajito. se escucha muy bajo. Ya, ahora me acerco más. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿ya? Creo que la otra vez lo habíamos conversado nosotros esto, ¿ya? ya volvió. ¿Volvió? Ya. Sí, ya mejor. El tema, digamos, de que el profesor, ¿no es cierto? De repente cuando le preguntan algo, y el profesor no sabe, decir, no, no sé, pero la próxima clase yo le puedo traer la respuesta. ¿Ya? Ese sería, digamos, el- lo correcto hacerlo, ¿ya? Y no inventar una respuesta, ¿ya? Que no responde, a lo mejor, ¿no es cierto? Y eso para mostrar, en este caso, ¿no es cierto?, lo que se llama que el profesor omnipotente, que lo sabe todo, ¿no es cierto?, y que siempre tiene que tener una respuesta, ¿ya?, a cualquier pregunta que le hacen, en este caso, los estudiantes, ¿ya? Entonces, dice, la ignorancia del profesor que se admite libera la ignorancia del estudiante que se cae, ¿ya? Entonces, la estrategia A, normalizar el no sé. Estrategia B, dice romper la cuarta pared, ¿ya? Dice romper la tensión en voz alta. Noto que hay silencio, el tema no está claro o hay algo que hace difícil preguntar. Entonces, empezar ya una batería, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay, el tema no está claro, si no está claro, volver a explicar, ¿no es cierto? Ya, pero trabajar y generar, digamos, implementar esta estrategia, digamos, con los estudiantes, ¿ya? Y aquí están esto que se llama, ¿no es cierto?, la curva de riesgo social, ¿no es cierto? ¿Ya? eh, que dice que algo que hay que ir trabajando poco a poco, uno va trabajando, digamos, con los estudiantes en las primeras clases, después más adelante ya se va generando confianza, seguridad, y ahí, claro, vamos trabajando, digamos, con esta estrategia, ¿ya? Si trabajamos presencial o trabajamos, digamos, de tipo online, ¿ya? Preguntas anónimas, ¿ya? Escribir una sola palabra en el chat y votar anónimamente, levantar la mano para, ¿ya? Si es que no hablan, levanten la mano, una forma de participación también poco a poco, ¿ya?
y ya después los estudiantes, digamos, ya se sienten más seguros, ya pueden opinar y pueden eh, hacer, digamos, la clase más activa y, por supuesto, menos silenciosa cuando hablan, ¿ya? Y aquí está este método que se llama, ¿no es cierto?, que piensa solo, ¿no es cierto?, comparte los negocios, que concluyeron que es trabajar, digamos, con personas, ¿ya? O sea, eh, cuando hacemos trabajar, digamos, a dos personas o tres personas, ¿no es cierto?, uno plantea, a mí me gusta hacer eso, hacer una pregunta, ¿no es cierto?, que trabajen los estudiantes, yo hago grupos de manera aleatoria, ¿no es cierto? Eh, y lo hacemos 3 veces en el trimestre con los estudiantes. Ya es muy bueno uno para que se conozcan los estudiantes. En este caso, digamos, uno lo puede hacer, como digo, también presencial o online, ¿ya? Y va juntando, digamos, los estudiantes, se plantea una pregunta y después eh, pueden llegar, digamos, a un acuerdo y después uno de ellos eligen, ¿no es cierto?, quién va a exponer, ¿ya? Ahí se puede exponer. Lo pueden exponer una persona y con el apoyo, digamos, los demás compañeros, ¿ya? Pero eso hacerlo, digamos, permanentemente con los estudiantes para que vayan trabajando, ¿no es cierto?, y vayan rompiendo un poco y se vaya rompiendo un poco el hielo y vayan participando más digamos, en el aula de clase, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿no es cierto?, bah, ya, empezar, dice, con la opinión, dice, más que con el conocimiento, ¿ya? Y ahí habla, ¿no es cierto?, de el enfoque tradicional que se hacía antes, ¿no es cierto?, cuando se preguntaba una cosa, ¿qué es lo que es esto? ¿Ya? Eh, Espérese que ahí se va, ¿ya? Eh, y cambiar, digamos, la pregunta, ¿ya? De este enfoque tradicional de la pregunta factual, como dice, ¿no es cierto? En vez de preguntar, ¿ya? ¿Qué es lo que la homeostasis, ¿no es cierto? Preguntar, ¿creen que el cuerpo humano es más como una máquina o como una negociación permanente? ¿Por qué? ¿Ya? Cuando preguntamos de esta manera, una pregunta directa, ¿no es cierto? En este sentido, ya generamos de alguna manera silencio, porque a lo mejor, claro, esta inseguridad a lo mejor van a responder. Uno siempre le dice a los estudiantes que, bueno, ustedes me imagino que han escuchado esa frase, no hay preguntas tontas, ¿ya? O sea, todas las preguntas sirven, digamos, para ir generando diálogo, ¿ya? Y para ir aprendiendo, por supuesto, ¿ya? Pero cuando preguntamos de otra manera, nosotros, yo creo que se fomenta mejor, digamos, la conversación, ¿ya? Y se rompe más el silencio, ¿no es cierto?, en la clase, ¿ya? Ya, y aquí está esto que le decía yo, el diseño deliberado, cuando uno presenta dos respuestas contradictorias en este caso, y hace que el aula vote y argumente antes de explicar, digamos, la teoría, ¿ya? Antes de explicar la teoría, dos respuestas con un tema determinado, ¿ya? Y utilizar ese sentido, digamos, como les decía anteriormente, normalizar el error, ¿ya? Más como un tema, digamos, que es asociado a lo negativo, sino que utilizar el error, digamos, como herramienta analítica, ¿ya? Eh, para ir trabajando eso. Entonces, como síntesis, ¿no es cierto? Estas dos aulas que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde el error era sinónimo de fracaso, de vergüenza, ¿no es cierto? Se puede convertir en materia prima para el trabajo, ¿ya? Hay que cambiar, digamos, los docentes de este docente, ¿no es cierto?, prácticamente omnipresente, o sea, omnipotente, perdón, de saberlo todo, ¿ya? ¿No? Un profesor, digamos, que va a generar, digamos, mayor confianza, ¿ya? Eh, y por cambio, ¿no es cierto?, este rol docente que modela, digamos, esta vulnerabilidad del docente, ¿ya? Y la participación, ¿ya? Que en el aula tradicional se exigía, digamos, de manera individual e inmediata. Y aquí, ¿no es cierto?, en el aula que hablamos de segura, post pandemia, el riesgo se comparte y escala gradualmente, ¿ya? En la dimensión punto de partida se empieza exigiendo el conocimiento, ¿ya? Y en el aula segura se empieza validando, digamos, eh, la opinión, ¿ya? Y terminando, digamos, con esta frase, ¿ah? Dice el profesor, no es el que más sabe, sino el que más consigue que sus estudiantes se atrevan a no saber delante de él, ¿ya?
hay un autor que se llama Philippe Meriot, ¿ya? Que dice cuando el docente, ¿ya? renuncia a la omnipotencia de saberlo todo, ¿ya? Se genera confianza para el estudiante, se genera confianza para que el estudiante exprese una duda sin temor al castigo o al ridículo, ¿ya? Y hay otro autor también francés, ya que es Gilles Deleuze, ya que es contemporáneo a Derrida, dice, tiene otra frase también súper interesante que dice, el verdadero maestro no es el que dice, ya, haz como yo, sino que dice, hazlo conmigo, ¿ya? En un sentido, digamos, de acompañar en la construcción, en este caso, del conocimiento, en este caso, ¿no es cierto?, al estudiante. Es otra manera, ¿ya? En la actualidad de enseñar, ¿no? Eh, y tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. Tiene otra característica todo esto. Ya, comentarios, preguntas. No sé si se escucha, ¿se escucha? Sí, se escucha. Fabiola. Sí, buenas tardes. No, recordar ese clásico ejemplo del chileno tratando de hablar inglés frente de otro, y está ese chaqueterismo que te agarran para el deseo, así como ella, la gringa, y como que eso refleja un poco cómo es la sociedad de nuestra, cuando se atreve y quiere demostrar más o que sabe, ¿cierto? Y tenemos esa mala costumbre, ¿cierto? Que del chaqueterismo que le digo yo, que de tirar abajo. Y pasa un poco en las aulas, ¿cierto? De molestar, así como que algunos responden bien y más encima lo agarran para el deseo. Entonces, como que vivimos en esa, en ese escenario finalmente. Sí, exactamente. Una cosa, digamos, que caracteriza al chileno, digamos, tiene que ver con esto que nosotros nomás lo entendemos, ¿ah? Que tiene el chaqueteo, ¿ya? Cosa que, digamos, no ocurre en otros lugares. ¿Ya? Pero además también yo creo que tiene que ver con la generación que estamos, que está llegando ahora, en este caso, a la universidad. Son generaciones más sensibles, ¿ya? No digo de cristal, ¿ah? Digo más sensible, hay mayor sensibilidad y a mí me parece bien, sí, está bien que logremos, digamos, esos niveles, digamos, de sensibilidad que no teníamos antes, ¿ya? Esta era una sociedad muy fría antes, ¿ya? Muy poco preocupado, digamos, del otro. Pero ahora vemos que esta generación tiene otras características totalmente distintas. Sí, también con mayor inseguridades, pero tiene que ver con la experiencia, digamos, que le ha tocado vivir también a ellos, ¿ya? Y la crianza también, ¿ya? Sí, sí, ese es el tema. Este es otro mundo, otra época, otro contexto y todo, por supuesto, tiene un impacto en el aula. O sea, nosotros, el tema de las migraciones, por supuesto, cambió el aula totalmente, ¿no es cierto?, en la enseñanza básica, en la enseñanza media. Es una educación, ¿no es cierto?, que comparte más con personas de otras culturas, con otras experiencias. Y eso también está llegando, por supuesto, a la universidad, ¿ya? Pero con otras cosas más, porque tiene que ver con estos temas, digamos, de una generación neurodivergente, ¿ya? Entonces tenemos que hacernos cargo de esta generación que nos tocó. Nosotros vivimos otra época totalmente distinta, ¿ya? Donde la universidad, digamos, tenía otras características, el aula tenía otras características, eh, pero ahora tenemos que ir adaptándonos a estas nuevas realidades. Es un mundo Ya, igual la adaptación con los nuevos chicos porque dime. son todos Sí. distintos. Todos tienen un mundo aparte, entonces hay que saber cómo sobrellevar al grupo completo. Ahí es parte de la confianza también, pues, y ese lado de la vulnerabilidad que fue lo que vimos hoy. Sí, yo cuando estaba trabajando ahí en la Universidad del Alba, que estaba ya con tiempo, tenía 33 horas, pero me tocaba ir para allá.
uno siempre está observando un poco, digamos, los cambios que han ocurrido. Yo llevaba prácticamente 2 años, después vino la pandemia, 2 años que lo hicimos todo online, después volvimos. Y claro, y me llamó la atención a mí, por ejemplo, la cantidad de estudiantes, y vi varios estudiantes haitianos, ¿ya? Y estudiantes extranjeros en la universidad. Ya, uno lo notaba, digamos, inmediatamente. Y, y claro, y ahí yo propuse, digamos, una investigación que en realidad nunca la hice, después la propuse en otro lado, tampoco la hice por tema de tiempo, ¿no es cierto? Que era justamente eh, este tema de ver, ¿no es cierto?, cómo, que ya se había hecho en otros lugares, ¿ah? Yo había visto bibliografía e investigación en otros lugares, cómo es el proceso, ¿no es cierto?, de asimilación que hay, ¿no es cierto?, los estudiantes extranjeros en la educación superior en Chile y específicamente en una universidad X. ¿Ya? Y cómo era el proceso y cómo ellos se iban adaptando, ¿no es cierto?, a la cultura chilena, que es totalmente distinta, digamos, en otros lados, no sé, porque puede ser en Colombia, México, Perú, en otros lugares donde las universidades funcionan prácticamente, digamos, de otra manera. ¿Ya? Yo creo que cada país tiene una forma de funcionar, ¿ya? Eh, que difiere un poco, ¿no es cierto?, a lo que otros lugares. Yo conozco universidades tradicionales, no conozco la experiencia de universidades privadas en otros países que también crecieron tan fuerte como las que crecieron en Chile. ¿Ya? No sé cómo funcionan esas universidades. Bueno, Krishna. doctor, yo confirmo porque soy colombiana, me gradué de una universidad eh, privada y nunca tuteé a un profesor. O sea, ese era como el límite. Siempre, o sea, como un trato amigable y todo durante la clase, pero nunca de tratarlo de tú ni de ningún tipo de diminutivo, y mucho menos preguntarle por su vida privada. Como que siempre hay esa diferencia. He estado en otros países y me ha pasado lo mismo, como que nos encuentran a los colombianos un poco más corteses en el trato en subordinados, ¿no? Como que la jerarquía se sienten mucho. Y eso Ujú. para mí ha sido un golpe cultural bastante complejo aquí en Chile, con todo respeto a mis compañeros y a usted. Sí, sí, interesante, sí, pues, sí, interesante, digamos, conocer experiencias de otros lugares, cómo funciona, ¿ya? Eh, También hay un artículo también interesante, corto, acerca de la autoridad del docente en la universidad, ¿ya? Cómo ha ido cambiando este último tiempo, ¿ya? Eh, También es un tema interesante, ya que voy a ver si lo encuentro ahora que lo vi cuando estaba revisando, a ver si también lo incluimos dentro del tercer trabajo que tienen que hacer ustedes pues más adelante. Ya pues, nos vemos la próxima semana. Eh, Nos tocó clase hoy día, yo pensé que teníamos receso hoy día, pero nosotros no tenemos receso. Yo ¿Ya? también, Yo tengo clase el día jueves, ¿no? Usted también tiene clase el día jueves, el jueves no yo tienen también, clase. yo también pensé lo mismo que teníamos receso. Claro, y ahí van a tener ustedes, ya, ahí van a descansar un poco, van a tener más tiempo. Nos vemos la próxima semana. Que Muchas estén, gracias, profe. que Muy estén súper interesante bien, la clase. cuídense. Igual, Chao, que esté Que esté bien. bien. Gracias, chao. chao, que estén muy bien, chao, chao. Gracias. Chao, profesor, que esté bien. Igualmente, Vamos, Chao. profe, chao, nos próxima vemos. semana. Ya, Hasta luego. chao, chao.